Se llama Identidad, hombres llamados para salvación y proclamación. Como le dije antes, hemos aprendido muchas cosas a raíz de nuestra vida de cristianos. Y si nosotros vemos en la historia de los protestantes, desde la Reforma para acá, el señor Martín Lutero, el cristianismo ha venido evolucionando porque cada persona ha venido pensando que de alguna manera no está de acuerdo con otra. Entonces eso hace que haya la diversidad del pensamiento, hace que haya una ramificación en el camino que cada uno decide tomar. Entonces, después de Lutero vimos a Calvino, Arminio, los arminianos, los calvinistas y así. Y entonces, Armenio, perdón. Entonces, en el tiempo hemos visto montones de cosas que han venido modificando nuestra creencia hasta el sol de hoy. Hoy vemos montones de cosas que quedamos locos, sinceramente, ¿sí? Muchas veces son cosas tan, vamos a decirlo así, alejados de las escrituras, que nos dejan como pensando en qué hemos convertido el evangelio, el mensaje de Dios. Vemos hoy en día el desespero por el dinero, ya la Biblia lo decía, por causa del dinero muchos venderán su fe, muchos apostatarán, montones de cosas. Entonces, hoy en día vamos a tratar de ir haciendo un ejercicio donde nuestro objetivo es que nos hagamos la pregunta: ¿dónde está el origen? ¿A dónde debemos volver? ¿Sí? ¿A dónde debemos ir a investigar dónde comenzó mi fe o nuestra fe y cómo era esa fe limpia, pura, el grifo, antes el agua limpia del grifo, antes de que la pasáramos a través de montones de años, culturas, civilizaciones, tradiciones de hombres, etc.? Porque es necesario que volvamos al origen para poder conocer verdaderamente esa fe, ¿sí? Entonces, pero no lo vamos a hacer de manera arbitraria, sino que vamos a ir, por supuesto, a las escrituras. Y nos vamos a conseguir con que el Señor en el principio, ¿sí?, que creó todo, los cielos, la tierra, creó todo lo que había, lo que hay. Entonces comienza a tener una interacción con el hombre, comienza a tener estatutos para con el hombre, comienza a tener comunicación con el hombre. Y vemos que, por ejemplo, el Señor hizo un convenio con Adán, ¿sí? Un primer convenio, le dijo: comerás de todo lo que hay, más de este árbol no vas a comer. Tú vas a poner nombres a los animales, vas a hacer esto y lo otro, te vas a multiplicar, fructificar, etc. Hizo convenios con el hombre, le dio instrucciones, ¿sí?, al hombre. Luego vino, ¿qué sucedió en el huerto? Todos sabemos que hubo pecado, rebelión, y eso hizo que Dios expulsara al hombre del huerto, ¿sí? Esa expulsión, por cierto, fue hacia el oriente, y luego vamos a aprender por qué fue hacia el oriente. Pero en ese proceso, entonces el hombre entra en tinieblas, porque el pecado trae tinieblas, trae muerte, ¿sí? Entra la muerte en el hombre, entra la separación de Dios, y en esas tinieblas comienza a haber caos. Yo le pregunto algo: ¿qué había en principio cuando las aguas se movían? ¿Qué había en principio? Caos. Dice que estaba todo en tinieblas. Y el Señor comenzó a poner orden. El Señor comienza a poner orden. Él gobierna sobre el caos porque su espíritu estaba sobre la faz de las aguas. En el antiguo Medio Oriente, las aguas representaban el caos, las tinieblas, el inframundo, ¿sí? Entonces, Dios gobierna sobre el caos y comienza a poner orden y crea todo lo que hay. Y al poner orden, pone al hombre en el huerto que había en Edén, que a la vez estaba en la tierra, para de esa manera comenzar una comunicación directa de el hombre con Dios. O sea, que Adán fue el primer sacerdote. Adán comienza a ser sacerdocio, que es intercesión entre la generación que él iba a comenzar a procrear y Dios. Comienza Dios a comunicarse con él. Entonces, después de que es expulsado, como lo hemos dicho hace un rato, entonces vuelve el caos a Adán, vuelve el caos a la tierra. El Señor cierra el huerto y más nunca el hombre puede volver a él, y queda el hombre en el exilio.
vamos a ir aprendiendo palabras que vamos a ver muy comunes en el resto de la historia. Exilio, caos, tinieblas, muerte. Y ahí por ahí usted puede ir anotando. Entonces, ese exilio trajo para Adán todas estas cosas: caos, tiniebla, muerte. Luego el Señor llama a Noé y dice, yo quiero volver a restituir las cosas. Entonces, a través de la prédica de Noé, Dios comienza a anunciar que una vez más el Señor va a traer el caos de nuevo para ponerlo en orden. Y va a comenzar a restituir todas las cosas. Entonces, crea un arca, ¿sí? Que por cierto es sombra profética de nuestro Señor. Y de esa manera, entonces, al crear el arca, Él crea un canal, una vía, para que podamos entrar de nuevo al orden de las cosas, ¿sí? Podamos entrar de nuevo a la justicia, la bondad, la paz del Señor, ¿sí? Y a la vida, porque Él es vida. Entonces, ya sabemos lo que pasó, la mayoría no lo aceptó, y solamente a través de la familia de Noé, entonces se crea una nueva época con de nuevo orden y todo. Y Dios le hace un pacto con Noé de nuevo, o le entrega el pacto a Noé de nuevo, ¿sí? Y le dice, yo ahora te prometo que no voy a destruir más la tierra con agua, ¿sí? Y vemos la señal del arco iris y todo lo demás. ¿Qué sucede? Comienzan de nuevo a multiplicarse y comienza a haber de nuevo maldad sobre la tierra, y tiempo después, entonces vuelve a suceder lo mismo. Se levanta maldad en la tierra, se levantan contra Dios, se levanta Babilonia y se levanta la torre de Babel, y vuelve a haber caos, tiniebla, porque eso trae el pecado. Inmediatamente el pecado trae caos y tiniebla. Usted no ve como la gente que anda en pecado, su vida es un caos, su vida es una tiniebla constantemente, ¿sí? Entonces vuelve a suceder lo mismo. Pero sucede que Dios vuelve una vez más a intentar crear de nuevo un camino de orden, un camino de justicia, un camino de restitución de todas las cosas. Y llama a un hombre. ¿Quién es este hombre? ¿A quién llama? ¿Alguno sabe? A Abraham, ¿sí o no? Que en ese momento se llamaba Abraham. Entonces, él llama a Abraham, y ahí sí vamos a leer en Génesis 12, 1, 3, y vamos a ver de dónde lo llamó y hacia dónde lo llamó. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios dice, Dios siempre busca a un hombre con la intención de traer la restitución y el orden a la tierra. Pero ¿por qué? Luego vamos a aprender que la única manera en que Dios pueda habitar entre el hombre es que haya orden, santidad, restitución, estructura de santidad para que Él pueda habitar. Entonces Dios en este caso llama a Abraham. Y nos vamos a dar cuenta que Génesis nos dice que él salió de su tierra y su parentela, y que además de eso vamos a ver más adelante cómo él cruza el río Éufrates desde el oriente hacia el occidente y llega a la tierra de Siquén, ¿sí? Luego vamos a ver más adelante que esa tierra va a ser muy nombrada y muy famosa. Entonces, una vez allí, el Señor le promete descendencia y le dice que sería como el polvo de las estrellas. Lo vamos a ver en Génesis 13, 14 al 16. Dice así en Génesis 13, 14 al 16. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente
y al occidente. Dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia por un rato. Para siempre, para siempre. ¿Ven? Porque todo lo que el Señor hace está relacionado con su naturaleza. Dijimos que Él es el mismo ayer, hoy, y lo que Él entrega es para siempre. De ahí sale que los dones del Señor son, de ahí lo sacaron los apóstoles. Los regalos del Señor son otra clave que usted se va a quedar para más adelante. ¿Vale? Entonces, Él le da esa tierra y descendencia para siempre. Entonces, ahora vemos que el Señor promete. Y vamos al Génesis 15, 5 al 7. Y dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, 15, 5 al 7. Dice así, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ok. Luego, en Génesis 15, el 18, le describe cuál es la tierra que él le va a entregar. Y dice, era Abraham, 15, del 15, 18. No está aquí puesta. Ok, dice 15, 18. ¿Quién lo tiene por allí? Sí. Ya está puesta. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Desde dónde es la tierra? Desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Usted sabe dónde queda el río de Egipto, que es el Nilo, ¿no? ¿Y sabe dónde queda el Éufrates? No sabe dónde queda. El Éufrates queda en la región, sale desde el sur, desde la región donde más o menos está Irak, ¿sí? Atraviesa Irak y termina en el norte, un poco hacia el occidente, en la parte en lo que es Turquía, aproximadamente. Atraviesa toda esa zona. Bueno, toda esa tierra es la tierra de Israel. Es toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, aunque no es la que ellos poseen ahora. Ok, luego el Señor, Él sigue haciendo promesas con Abraham que son parte de su pacto. Y entonces Él entrega a Abraham su pacto y le cambia el nombre. Y vamos a ver en Génesis 17, 1 al 8. Y dice así. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, dice, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Clave, haré de ti naciones y reyes, no una nación. A nosotros nos enseñaron que de Abraham viene una nación. Aquí el Señor le aclara que de él haría naciones y reyes. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y tu descendencia después de ti. Otra clave, aquí nos dice que el pacto será establecido entre él y el Señor, pero además que también será con su descendencia por todas sus generaciones, y dice que será pacto perpetuo.
¿Qué significa la palabra perpetuo? Para siempre. Ok, perfecto. Luego él dice el 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré de ellos Dios. Ok, perfecto. Entonces ya explica mejor el Señor el pacto a Abraham y le hace promesas, ¿sí? Entonces luego vamos a ver cómo a partir de ahí el Señor le promete, le habla a Abraham de que tendría un hijo. Todos sabemos la historia y sabemos que Abraham era de más de 90 años y que ya no podía procrear y que Sara era estéril además, o sea que tenía dos cosas en contra. Y quizás Abraham se desespera y piensa que la manera de hacerlo es a su manera, y eso nos enseña a nosotros que las cosas del Señor que nos promete, no tenemos que desesperarnos. A veces empezamos a buscarla a nuestra manera. Sansón lo hizo, logró parte del objetivo de acabar con los filisteos, pero no fue la manera que Dios quería. Dios no quería que él muriese matando a los filisteos. Entonces nunca va a ser mejor la manera nuestra que la manera del Señor. Y aquí Abraham comete el error de intentar cumplir la promesa del Señor en sus propios medios. Y sabemos que toma a Agar, su criada, y tiene a Ismael, ¿sí o no? Ok, ya sabemos que el Señor lo reprende por eso y le dice que ese no era la manera, que seguirá confiando en su promesa porque su palabra siempre es cumplida, ¿no? Ok, luego seguimos ahondando en esta historia y sabemos que luego vino Isaac cuando finalmente pues se cumplió la promesa, y Isaac tuvo a Jacob y Esaú. Todos sabemos la historia de Jacob y Esaú, que fueron hermanos gemelos y que Jacob era el menor mientras que Esaú era el mayor. Sabemos que Esaú vendió la primogenitura a Jacob, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿qué sucede? Sucede que Dios comienza a cumplir lo que prometió a Abraham, comienza a confirmar su pacto con sus hijos, ¿sí? Con su descendencia, y toma a Jacob en Génesis 35, de 9 al 12, y dice lo siguiente. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo, y lo bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Para el que no sabe, Israel significa el que lucha con Dios, reina con Dios. Eso significa Israel, el que lucha con Dios, reina con Dios. Dijo, luego el 35:11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿A quién le había dicho esto antes? A Abraham. Estamos aquí, ¿no? Le había dicho a Abraham, y ahora traslada la promesa, como se lo dijo a Abraham, a sus descendientes, y se lo vuelve a decir a Jacob, de ti saldrán, dice, una nación y un conjunto de naciones, y eso será sobre ti una promesa que se cumplirá, y reyes también saldrán de tus lomos. Y el 35 dice, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces, aquí vemos una vez más cómo el Señor promete la tierra. Le prometió a Abraham descendencia y le prometió tierra. Viene con Jacob y promete exactamente lo mismo. Estamos viendo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ok. ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Entonces, continuamos. Luego, Jacob tiene hijos. Y vamos a ver rápidamente cuáles son sus hijos en Génesis 35, del 23 al 26. Sabemos que tuvo 2 mujeres y 2 criadas. Y de las 4 tuvo hijos. Génesis 35, del 23 al 36 dice, y los hijos de Lea son Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá
Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Fíjense cómo entonces de Jacob salen 12 hijos. Y ya comienza a ponerse grande la familia, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué los estoy llevando a través de la historia? Yo quiero que ustedes vean un hilo que conecta desde el Génesis toda la historia que nos lleva hasta el final de los tiempos. Un hilo donde vamos a ver una y otra vez que el Señor no se arrepiente, que el Señor lo que promete lo cumple y que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre, lo hemos repetido. Entonces, ¿qué sucede ahora aquí? Jacob, sabemos que viene la historia de José. José va a Egipto, ¿sí? En Egipto José gobierna, se vuelve gobernador en Egipto y comienza a haber una hambruna en la tierra donde está Jacob. Entonces manda a Jacob a sus hijos a buscar alimentos en Egipto, descubren que José es gobernador, todo lo demás, y se viene Israel a vivir en Egipto. Pasan de los mejores tiempos en Egipto, porque en el resto del mundo había hambruna, y comienza Israel a ser prosperado en Egipto, comienza a crecer, a tal punto que después que José muere, entonces se levanta un faraón que no conocía a José y ve que los israelitas se habían multiplicado y comienza a ver con miedo que los israelitas estén en su territorio, porque llegará el momento en que van a ser más que ellos y podrían ellos esclavizar a los egipcios. Entonces el faraón decide tomar a los israelitas y hacerlos esclavos antes de que ellos lo hagan con ellos. ¿Cierto? Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa antes de eso? Antes de que suceda ese momento de esclavitud, sucede un momento profético sumamente importante, y esto va a influir en el resto de lo que vamos a hablar. Un momento profético sumamente importante. Y es cuando, antes de morir, Jacob llama a José y le dice que traiga a sus hijos. Y toma a Efraín y a Manasés. ¿Sí o no? Todos conocen a Efraín y a Manasés. Entonces, toma a Efraín, el menor, lo toma en la derecha, y en la izquierda toma a Manasés. Y José le dice: no, padre, así no es, porque todos sabemos que el hijo mayor debería recibir la bendición principal, y por lo tanto iba a ir en la derecha. A la derecha del padre, ¿quién está? Cristo, el mayor, el primogénito, ¿sí o no? Entonces, el primogénito siempre va a la derecha. Pero José le dice a Jacob: padre, te estás equivocando. Manasés es el menor, no es el mayor. Efraín es el menor, no es el mayor. Manasés es el mayor. Y Jacob le dice: espera, que el que te estás equivocando eres tú. Aquí lo que está sucediendo es profético. A veces lo que ven nuestros ojos no es lo que Dios quiere hacer. A veces lo que ven nuestros ojos y lo que pensamos, no, es que tiene que ser así, pero es que para Dios 1 más 1 no siempre es 2. Ok, entonces vamos a leerlo para que usted se ubique. Eso es Génesis 48, 14. Y exactamente, Génesis 48, 14. Dice así: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y luego el versículo 17 al 19 dice así: dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés, y dijo a José, a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: José, yo lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido,
preste atención aquí, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Esto fue una profecía que Dios hizo sobre ellos y ya vamos a ver cómo esto va a determinar todo el futuro de Israel tremendamente. Le dijo José, yo lo sé. Entonces, ok. Fíjense que entonces el Señor bendice a Efraín como con bendición de primogénito, aunque no lo era, y lo que le dice es que será multitud de naciones. Ahora, a mí me gusta mucho ir al hebreo en el Antiguo Testamento e ir al griego en el Nuevo, porque solo así sabremos si realmente lo que nos está diciendo Reina Valera en español o cualquier otra traducción está bien traducido, o si nos está metiendo gato por liebre, que hay mucho gato por liebre en las versiones de ahora, y ya luego se lo voy a ir demostrando. Entonces, en el hebreo, lo que le dijo a Jacob, a su hijo José, que sería Efraín, es lo que es Melok Hagoyim, que significa la plenitud o la llenura de los gentiles. Entonces usted se va a quedar con eso. Le promete a Efraín que sería la plenitud de los gentiles, la llenura de los gentiles. Esta frase misma Pablo lo dice en Romanos 11:25 y lo vamos a ver rápidamente. Romanos 11:25 dice: dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, ¿quién? La plenitud de los gentiles. Entonces usted aquí va a comenzar a darse cuenta de ahora en adelante cómo todo lo que habla Pablo en sus cartas, lo que hablan los evangelios, lo que hablan Pedro y Santiago en sus cartas, están relacionados con esta historia que usted va a comenzar a desmembrar en el Antiguo Testamento. Con este sentido es que Pablo dice la plenitud de los gentiles. Y más adelante usted va a entender quiénes son esos, ¿sí? Por ahora quédese con que Efraín sería plenitud entre los gentiles, ¿sí? O plenitud de gentiles. Ok, continuamos. Después que sucede esto, entonces muere Israel, por supuesto, el pueblo entra en esclavitud, como dijimos, y después Dios llama a Moisés, no vamos a entrar en detalle, pero el Señor llama a Moisés y le dice, necesito que tú ahora lideres la salvación de mi pueblo. Ahora aquí vuelve a pasar exactamente lo mismo que pasó con Adán, con Noé, con Abraham. ¿Qué sucedió? El pueblo volvió a caer en caos, tinieblas. El pueblo estaba en paganismo, Israel estaba en paganismo, estaba en esclavitud, estaba con los dioses de Egipto y estaba en medio de todo lo que era las tinieblas, el caos en ese momento. Y el Señor llama a Moisés como una vez más como sombra del que vendría y le llama para salvar a su pueblo de Egipto. Entonces, lo que sucede en Egipto es que Dios golpea directamente a los dioses de Egipto con las plagas, ¿sí? La plaga de las ranas, la plaga de las langostas, cada una era una plaga que golpeó a los dioses de Egipto. Entonces sucede que la última plaga, ¿sí? No era una plaga como tal, sino que era un suceso que va a determinar de ahora en adelante cómo el Señor va a ejercer un convenio con Israel. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar del pacto del umbral. ¿Usted ha escuchado hablar del pacto del umbral? Pues la Pascua que sucedió en Egipto, la noche que ellos salieron de Egipto, es un pacto del umbral. Es un pacto matrimonial, ¿sí? Yo no sé si usted ha visto que las personas se casan bajo un arquito, ahí a la orilla de la playa o donde sea ponen un arco. Eso representa el umbral, ¿sí? Eso representa el marco del umbral de una casa. Entonces, en el antiguo Medio Oriente, cuando las personas se casaban,
la familia del varón invitaba a la familia de la mujer a casa y ellos sacrificaban un cordero para de esa manera, con la cena del cordero y con la sangre en el umbral, ellos hacían un ritual de pacto entre las familias y cuando las familias entraban a través de el umbral de la casa, entonces entraban en pacto. Y cuando cenaban ese cordero, sellaban el pacto. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya estaba comprometida la familia, ya había un matrimonio, ya sucedía una unión matrimonial que luego era, por supuesto, posteriormente consumada entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Si esa familia por alguna razón se arrepintió, en la convocatoria de esa noche o de ese momento, esa familia iba, pisoteaba la sangre y se devolvía. Y tiraban atrás y de esa manera estaba diciendo que no querían entrar el pacto. De ahí donde el apóstol Pablo dice: maldito aquel que pisoteare la sangre del cordero indolentemente. Está hablando de algo que culturalmente era literal, pisar la sangre para decir no quiero tu pacto. Por eso Pablo dice: maldito el que pisoteare la sangre del cordero, porque no quiere entrar en pacto con el Señor, sino que quiere seguir viviendo de su vieja manera de vivir. Esto es para que usted vaya entrando en contexto. Entonces, ¿qué sucede? El Señor le dice a Israel: vas a tomar, eso es Éxodo 12, le dice: vas a tomar un cordero macho de un año. Sí, eso está en Éxodo 12, no lo vamos a leer, pero quiero que usted lo apunte de que está en Éxodo 12. Toma un cordero macho de un año y le dice que a los 10 días escogerá el cordero. Esto más adelante tendrá mucho sentido. A los 10 días tomará el cordero para examinarlo. Y a los 14 días del mes será Pascua al Señor. Pascua a Yub-Heh-Bab-Heh. Entonces, ese día dice que esa noche él iba a pasar. En Reina Valera dice: pasaré de vosotros. Porque claro, el escritor no analiza bien la cultura, no analiza el pacto del umbral y dice: bueno, como ellos no murieron, quiere decir que pasó de ellos, no los tocó y fue a los egipcios. ¿Sí? Porque aprendimos que donde estuviera la sangre en los dinteles, pues entonces no iba a haber mortandad, ¿cierto? Y aprendimos así. Sin embargo, en hebreo no dice que pasó de ellos, dice que pasó a ellos. Entró a ellos. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor entrara a través del umbral y cenara con ellos el cordero y de esa manera sellar el pacto con Israel. Es por eso que Apocalipsis 3:20, a que no lo vas a ver más nunca de la misma manera. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre y me oyere mi voz y me abre, ¿qué dice? Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está haciendo una directa referencia a lo que sucedió la noche del pacto en Egipto. ¿A que no lo había visto así? Entonces, para que usted se dé cuenta que la Biblia tiene mucha cultura, mucho contexto, que es necesario analizar para poder entender el mensaje completo. Entonces, volviendo a Egipto, el Señor pasa a ellos y como hay obediencia, que hay cordero sacrificado, el Señor entonces pacta con ellos, mas no pacta con el sistema, con las tinieblas, sino que a las tinieblas trae ¿qué? Juicio. Y Él al juzgar, lo que había sobre los hombres era ¿qué? Muerte, que fue lo que entró a través de las generaciones. No es que el Señor pasó y mató un montón de gente. Fíjense cómo comenzamos a desmontar el sistema que nos enseñó que Dios en el Antiguo Testamento era malo, era terrorista, porque mata gente, porque sí, hay gente que ha dicho hasta eso, que Dios no, es que Dios cambió, porque Dios antes era complicado, No. Comenzamos a ver que hay juicios justos, porque Dios es un Dios de juicios justos. Entonces sobre nosotros había una deuda impagable, la penalidad de la muerte. ¿Sí? Y comienza el Señor a crear caminos para que de esa manera pueda su misericordia sobreponerse a sus juicios justos. Y por eso crea el camino del pacto del umbral para casarse con Israel, para crear de esa manera, a través de un cordero, un camino para que pueda haber remisión
¿de qué? De la muerte. De hecho, en el griego nosotros nos vamos a dar cuenta que la palabra que aparece en griego para perdón de los pecados, cada vez que la Biblia dice en el Nuevo Testamento el perdón de los pecados, es realmente la remisión. ¿Y es la remisión de qué? De la muerte. Es lo único que dice Pablo, que la ley no podía resolver ese problema. La ley no tenía la solución para la remisión de la muerte. Entonces, Dios pasa a ellos, cena con ellos, la sangre sacia la justicia de Dios y luego Dios pasa al resto de las casas y como no hay un cordero, como no hay un sacrificio, ni hay un pacto de umbral, entonces la justicia de Dios aplica sobre ellos y por eso, por el pecado, mueren. ¿Ya lo está viendo de otra manera? ¿Sí o no? Dígamelo porque me parece que no. Ok, perfecto. Ok, entonces Israel sale de Egipto. Él explica, cuando usted va a vea el Éxodo 12, usted se va a dar cuenta que hasta le explica cómo lo iban a comer apresuradamente, ceñidos vuestros lomos y todo lo demás. Y ellos salen del caos y de las tinieblas, del inframundo, del paganismo donde ellos estaban, liderados por Moisés. Y entonces aquí vamos a ver algo que sucedió antes con Abraham. Ellos atraviesan el Mar Rojo, ¿sí o no? Porque Dios lo abre en dos y de esa manera, a partir de ahí, ellos son unos cruzados, o sea, son unos hebreos. ¿Sí? Lo mismo que Dios hizo con Abraham, que Abraham era un pagano. Abraham salió de Mesopotamia, Abraham salió de una tierra de paganismo, ¿sí? Y Abraham no adoraba a Dios directamente. Abraham tenía como sus padres y su descendencia paganismo entre su vida. Y el Señor lo llama y le dice, ahora tú vas a ser un pueblo diferente, yo a partir de ti voy a crear un pueblo diferente, ¿verdad? Para que de esa manera vivas conforme yo quiero que vivas y comienzas a hacer reflejo a las naciones, ¿sí? Y aquí comienza, y Dios trae a Abraham, le hace cruzar el Éufrates y a partir de ese momento se convierte en un hebreo. Y lo mismo hizo con Israel, lo sacó de Egipto y atraviesan el Mar Rojo y los convierte en un hebreo. De hecho, más adelante, cuando Israel, 40 años después, va a entrar en la tierra prometida, atraviesan de nuevo el río Jordán. Vuelven a cruzar esta vez las aguas y de esa manera, al cruzar las aguas que representan el caos, las tinieblas, y vienen a una nueva vida, a una nueva oportunidad, a una nueva restitución, entonces están simbólicamente demostrando que pasaron de las tinieblas y el caos a la luz, a la paz, a la justicia de Dios, al reino. Por eso se llaman hebreos, que significa cruzados. Ok, entonces, pero fíjate que ellos llegan al desierto y llegan al Sinaí. Por cierto, les voy a recomendar, en YouTube usted puede buscar dónde queda la verdadera montaña del Sinaí. No queda donde nos dijo la historia, que por eso es que no han conseguido restos arqueológicos, no han conseguido nada, y por eso han dicho los científicos que el Éxodo fue un mito, fue una historia muy bonita contada por Moisés, pero que no fue algo real. ¿Por qué? Porque han hecho excavaciones en el monte Sinaí, en la península del Sinaí, y no han conseguido nada, ¿sí? Sin embargo, monte Sinaí fue puesto así por la mamá de Constantino, la madre de Constantino, que fue la que dijo, este es el Sinaí. Y eso causó que en la historia hubiese mucha negación de los hechos del Éxodo. Sin embargo, usted puede buscar dónde está la verdadera montaña de Sinaí y usted se va a dar cuenta que está donde dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, la montaña de Sinaí en Arabia. ¿Dónde está? En Arabia Saudita. Usted cuando vea de tarea se va a dar cuenta, va a quedar sorprendido. Hay evidencias de todo. Hay evidencias de la peña Oré, una peña gigantesca abierta en dos por donde hay evidencia que el agua fluía. Hay evidencia de los pies en las rocas así marcadas o cincelados de los israelitas. Porque ellos tenían eso que el Señor les dijo, que donde pongas tus pies va a ser tierra tuya. Entonces hay en las rocas alrededor de la montaña pies de hombres y pies hasta de niños hay, marcados, cincelados en las piedras. Pero también hay evidencia de que la montaña está quemada, en la parte más alta es todo negro, porque allí bajó el Señor y hubo fuego, que luego vamos a ver más adelante a qué se asemeja eso en el Nuevo Testamento.
Entonces, también hay evidencia allí de que de que hay un altar. De hecho, hay un altar de piedra. El Señor mandó a hacer altares de piedras no talladas y hay la evidencia allí. Hay evidencia de que hubo sacrificios de animales de ganado caprino. Hay montones de evidencia allí. Hay luego evidencia de que ellos llegaron a una especie dice la Biblia, de una especie de oasis o lugar donde podían tomar recursos. También está cerca de allí. Todo es increíble. Cuando usted vea ese video va a decir, wow, qué real es el Éxodo, qué real es Dios, cómo hizo todo. Y no es casualidad que el sitio está rodeado por el gobierno de Arabia Saudita y está prohibido entrar al sitio, tiene cercos. La razón por la cual toda esa evidencia sale es porque hubo un matrimonio en el 92, una familia, una pareja que decidió arriesgarse porque ya estaban estudiando esto, decidieron arriesgarse y atravesaron los cercos aún a sabiendas que les podían disparar y decidieron tomar imágenes y grabar. Tremendo. Claro, obviamente el enemigo no va a querer que se sepa que el Éxodo es tan real que hasta se ha dejado evidencia arqueológica. ¿Sí? Entonces, ok, eso es como un paréntesis para que usted lo busque. Búsquelo en YouTube. ¿Dónde está el verdadero Sinaí? Ellos llegan al Sinaí y el Señor establece los estatutos o el contrato legal sobre el cual se iba a basar el matrimonio, el pacto del umbral. ¿Sí? Usted cuando se casa, usted firma ¿sí o no? Usted hace la ceremonia, pero también hace un pacto legal que lo firma. ¿Sí o no? Usted se compromete, etc. Lo mismo hizo el Señor. El Señor dijo, ahora ustedes van a vivir conforme a estos convenios y de esa manera, entonces, ustedes serán un pueblo. Lo vamos a ver en Éxodo 19. Hoy no lo vamos a leer, lo vamos a ahondar a través de las clases, pero le digo rápidamente que en Éxodo 19 el Señor le dice, ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y una nación santa, ¿sí? Y proclamarán al mundo mi justicia, mi verdad, mi paz. Entonces, de esa manera comenzamos a conectar, porque el apóstol Pablo dice, esto fue Pedro, que dice el apóstol Pablo, ustedes son un pueblo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No es algo que se le está sacando de la manga, inventándolo, algo nuevo, inventado, no. Está yendo a lo que el Señor dijo desde el principio, que sería el pueblo del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Señor a partir de aquí del Sinaí? El objetivo del Señor era que si ellos vivieran conforme a sus estatutos, y ya lo vamos a ver, eso sí lo vamos a leer, entonces de esa manera ellos iban a prosperar, a crecer, a ser multiplicados y a ser una nación tan influyente sobre la tierra que el resto de naciones querrían venir a tener ese mismo Dios y a vivir y ser parte de ese mismo pueblo. ¿Sí? Lo que sucedió fue que ellos se volvieron un pueblo exclusivista. Sin embargo, Dios no dio estas instrucciones con la intención de hacer un pueblo exclusivo, sino al contrario, con la intención de hacer un pueblo inclusivo, un pueblo que viviendo conforme a sus estatutos, Dios los hiciera prosperar y brillar tanto ante las naciones y les defendiera de sus enemigos, etcétera, que todos quisiesen venir a Dios. Por eso esta clase se llama llamados para salvación, pero también para proclamación. Y es porque la manera de proclamar al Señor no es yendo de casa en casa, cogiendo megáfonos en las calles, sino viviendo conforme los estatutos que el Señor estableció, para que de esa manera, las consecuencias de vivir de esa manera es que tú comienzas a ser prosperado, comienzas a ser bendecido, comienzas a ser fructificado y comienzas a dar a las naciones un ejemplo tal que las naciones van a desear venir a vivir como ese pueblo vive y querer tener ese pueblo que ellos tienen. Fíjate que más adelante vamos a ver cómo Ruth, una moabita, le dice a su suegra Noemí, oye, wow, yo quiero que tu pueblo
sea mi pueblo y tu Dios. ¿Por qué? Porque vio que así era que había que vivir y que vio la bondad de Dios sobre ese pueblo y dijo, yo no me quiero quedar fuera. Es más, luego lo vamos a ver más adelante también, como después que Israel sale de Egipto, vienen con ellos extranjeros. Dice el Señor, y los extranjeros que vengan, hayan venido contigo y que abracen mi pacto y que guarden mis mandamientos, entonces tú les tendrás por natural y ya no les llamarás más extranjeros. O sea, que el ser de Israel, el ser un hebreo, no es una cuestión de ADN, no es cuestión de sangre ni genética, porque el mismo Abraham no era un israelita, era un pagano, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le hace a la gente ser pueblo? Y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, cómo los apóstoles hablan de esto. ¿Qué es lo que nos hace ser pueblo? Son los mandamientos del Señor, son los estatutos. Es una manera de vivir lo que te hace pueblo y te hace natural de ese pueblo. ¿Sí? Luego lo vamos a ir desmenuzando más. Ok. Entonces, ahora sí, finalmente Israel va a entrar a la tierra prometida. Israel va a entrar a la tierra prometida y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 18, 9 al 14. Y Dios comienza a hacer advertencias sobre Israel. Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice así, porque no quiero... No, perdón. ¿Qué fue la otra? Amor, ¿lo estás poniendo allí? Deuteronomio 18, 9 al 14, que le estoy dando aquí, pero a veces como que no... Dice, cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Advertencia número 1. Dice, no sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, todas estas cosas las hacían los paganos que estaban en la tierra que Dios les iba a entregar, ¿sí o no? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, les está diciendo, yo no es que les estoy robando a ellos la tierra, no es que te estoy beneficiando a ti por ellos, sino que hay un principio intrínseco a la tierra por el cual yo estoy echando a estas naciones de esta tierra. ¿Y cuál es? Por todas estas abominaciones y cosas que ellos practican. O sea, lo mismo que sucedió en Edén con Adán, que el pecado trae exilio, expatriación, trae abandono de la tierra. Luego vamos a ver cómo Israel también le pasó lo mismo. Pero aquí el Señor les está advirtiendo, mira Israel, mira lo que toda esta gente hace. Echan a los hijos al fuego, se los ofrecen a Moloch, a Baal, hacen sortilegio, hacen hechicerías, hacen ocultismo. Pues por todas estas cosas yo les estoy sacando de la tierra, los estoy expatriando para dártela a ti. En pocas palabras les está diciendo, cuidado porque a ti te va a pasar lo mismo, ¿sí o no? Si a ti te dice alguien, mira, te doy esta casa, te lo alquilo, y te la alquilo a ti porque, bueno, veo que eres una persona que aparentemente se ve ordenada y bien. Porque es que yo saqué una gente de aquí. Wow, eso me acabaron con la casa, hicieron esto y hasta me costó sacarlo. ¿Qué te está diciendo el mensaje verdadero de esa persona? Aunque no te lo diga de frente, ¿qué te está diciendo? Mira que a ti también te voy a echar si no te... Entonces Dios le está diciendo a ellos que va a tener exilio, van a tener expatriación, si hacen lo mismo que estas naciones. Quiero hacer un paréntesis. Hoy en día los cristianos estamos haciendo en muchos casos cosas que hacen las naciones y se las presentamos a Dios, como de Él. Te voy a poner un pequeño ejemplo. En Estados Unidos
en la Pascua, que no es la Pascua verdadera del Señor, cogen un huevo y un conejo y celebran con el huevo y el conejo la Pascua. Cuando eso no tiene nada que ver con el Señor, eso es paganismo y eso lo hacen los cristianos allá. Eso está relacionado con la mujer Semiramis, que era la mujer de Baal. Ella cuando muere asciende a los cielos y bueno, entre comillas, dice la historia, ¿no? La fábula, asciende a los cielos y los dioses, al ver que ella no estaba lista para quedarse en los cielos, sino que la necesitaban en la tierra, entonces la hacen diosa a ella, la envían en un huevo al río Éufrates, y cuando el huevo en el río se quiebra, sale un conejo, o sea, ella transformada en un conejo. Esto está relacionado con las festividades esto se llama festividades de fertilidad. Por eso son las festividades de la primavera en muchas naciones, en muchos lugares, que son las festividades de la fertilidad, de las diosas, que de hecho más adelante vamos a ver cómo Israel termina adorando a esta idolatría, a Astarot, que es la misma Istar, que es la misma Semiramis, que es la misma Anubis, que es la misma María. ¿Te suena? Que ella, vemos como Israel termina adorando a ella, a Astarot, con Atamuz, que lo tiene en los brazos. ¿Quién es? Baal reencarnado. ¿Quién es? El hijo de Baal, que cuando Baal muere, asciende a los cielos también y como que se asimila al sol. Entonces dice esa fábula que los rayos del sol embarazaron a Semiramis, porque ella todavía estaba viva. Entonces de ahí ella, claro, para no decir que le montó los cachos, ¿no? Entonces de ahí ella dice que ese hijo que ella tuvo, que fue Tamuz, es Baal reencarnado. Y de ahí viene entonces todas las deidades. Usted ve a la Virgen María y usted va a ver que tiene un niño en los brazos, tiene en los pies una media luna que representa a ella, a Semiramis, y en la cabeza siempre tiene una corona o un sol. Eso lo va a ver usted no solamente en la Virgen María, de hecho eso es nuevo, la Virgen María. Usted lo va a ver en todas las civilizaciones desde Babilonia para acá. Pónganse a ver simbología. Hasta en el Vaticano hoy en día la simbología del sol y la media luna por todos lados. Entonces, no quiero irme un poco para allá porque esa es otra clase, eso tiene que ver con paganismo, tiene que ver con... Pero usted se va a dar cuenta cómo Israel, al entrar a la tierra prometida, tiene como norma no contaminarse con el paganismo de las naciones que proviene de Babilonia. Por eso Apocalipsis habla de Babilonia, la gran ramera. No se está refiriendo como nos enseñaron al Vaticano, aunque el Vaticano también está contaminado de la Babilonia, ¿sí? Entonces, ok, continuamos y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor sigue advirtiendo. Deuteronomio 28:15. ¿Están bien o están aburridos? ¿Están bien? ¿Les parece interesante? ¿Sí? Ok. Deuteronomio 28:15. Eso es bueno porque así no nos aburrimos. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir algunos de sus mandamientos. ¿Cómo? Perdón. Que dice todos. Que dice todo, ok. Dice, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto es para que piense que Dios no puede maldecir. Ya estamos desmontando mitos, ¿no? Vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Todo esto sucede antes de que Israel entre a la tierra prometida. El Señor le está dando las instrucciones de cómo van a vivir en esa casa. Deuteronomio 28:15. Dice así. Perdón, el siguiente es Deuteronomio 28:64. Dice aquí, dice así.
Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Wow. Mira cómo le sigue el Señor prometiendo a Israel que si no te portas como yo te he dicho, entonces yo te voy a esparcir por todas las naciones y servirás a otros dioses como castigo. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos habla de esto? Exilio, lo que pasó en Edén. Exilio, expatriación. Ok. Deuteronomio 29:1. Dice así. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Luego, Deuteronomio 30, 1 al 5. Deuteronomio 30, 1 al 5, dice así. Y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. ¿Cómo? Maldición. Sí, ahí lo dice. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Dice, y te convirtieres. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Creo que no está funcionando esto. Lenny, ¿lo estás poniendo? Vale. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, aquí vemos cómo el Señor está claramente dando las instrucciones a Israel. Entonces, hasta aquí leemos las instrucciones que le dio Israel, y nos vamos a dar cuenta qué pasó con Israel. Porque pasa todo lo que viene. Entonces comienza el Señor a tener ahora un término para llamar a Israel, y le va a llamar ovejas perdidas. La primera vez que se llama ovejas a los hombres no es en el Nuevo Testamento, no es cuando inició lo que llamamos el pastorado o el obispado, sino en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver. Jeremías 50:17 dice así. Por alguna razón el wifi no está yendo muy bien, entonces me cuesta. Jeremías 50:17. Dice así: rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Fíjate cómo el Señor llama ovejas perdidas, rebaño descarriado a Israel. Miqueas 2:12 es el siguiente. Dice así: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reunirá como ovejas de Bosra, como rebaño descarriado es. Creo que lo pasaste antes.
como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. ¿Vale? Luego, promesa que hace el Señor a Israel de volver, a pesar de que lo expatría. Ezequiel 34, 12 al 13. Dice así: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Usted está reconociendo un lenguaje conocido aquí? ¿Quién dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz? El Señor Jesucristo, ¿sí o no? Él es el que dice eso, parafraseando o mencionando a los profetas que se referían a Israel. Entonces vamos a empezar a ver conexiones entre el Nuevo Testamento y el Antiguo que no están tan desconectados como nos enseñaron. ¿Sí? Ok, vamos a hacer algo. Aquí vamos a hacer un break. Unos 5 minutos, 8, para que tomemos agüita, vayamos al baño, porque ahora se va a poner bueno. Ahora viene entonces lo que sucedió con Israel, que es lo que nos va a traer hasta lo que sucedió con Jesucristo, ¿sí? ¿Vale? Entonces vamos rápidamente